El Nuevo Testamento no surgió de la nada, ni apareció como arte de magia. Tampoco fue enviado por Dios directamente del cielo, como si fuera un meteorito. Esta antología literaria es fruto y reflejo de un complejo contexto geográfico, histórico-político, socioeconómico, cultural, filosófico y religioso. Detrás y dentro de cada documento del Nuevo Testamento existieron fuerzas sociales que forjaron su producción y se manifestaron en su contenido, pero que permanecen ocultas a nuestros ojos porque no fuimos parte de ese mundo. Las culturas judía, romana y griega marcaron profundamente al Nuevo Testamento y a todos los protagonistas, contribuyendo así a su formación y crecimiento, o aprovechándose de ellos y acosándolos. Las marcas han quedado para nuestra edificación y aprendizaje. El entorno social ejerce un enorme impacto sobre la formación del Nuevo Testamento. Por consecuencia, refleja creencias, valores, ideas y patrones de comportamiento humano propios de las sociedades judías, griegas y romanas. Existen 6 escenarios del mundo del Nuevo Testamento que merecen nuestra atención: la realidad geográfica, la historia política, la socioeconómica, la cultura, la filosofía y la religión. El escenario geográfico, la región de Palestina, Jesús y sus primeros seguidores crecieron en una región a la que históricamente se le ha llamado de varias maneras: Canaán, tierra de comercio; Palestina, tierra de los filisteos; Judá, nombre tomado de una provincia y aplicado a toda la región. Hoy la conocemos como Israel, quien lucha contra Dios, o la Tierra Santa, con una extensión territorial de 8.750 millas cuadradas aproximadamente, 175 millas del norte a sur y 50 millas de este a oeste. Palestina siempre ha tenido una ubicación geográfica estratégica, pero una parte sirve de puente entre Asia, África y Europa, y se benefició del comercio y las contribuciones culturales de los que pasaron por ahí. Por otra, fue campo de batalla de imperios que la controlaron para su propio provecho. La Palestina del Nuevo Testamento limitaba al norte con las regiones de Fenicia, ahora Líbano, y Siria. Al sur se encontraban nabateos, ahora Arabia Saudita, y Egipto. Al oeste estaba el Mar Grande o Mediterráneo, y al este, pasando el río Jordán, estaba la zona de Arabia, ahora Jordania. Palestina estuvo bajo ocupación romana en los días del Nuevo Testamento, y sus colonizadores la dividieron para tener un mejor control económico, político, étnico y militar. Los distritos más notables fueron los siguientes: Idemus, Judea al sureste del Mar Muerto; al noroeste del río Jordán estaba Samaria, Galilea y Fenicia; al noroeste del lago de Galilea estaba Iturias, Gaulanitas, Troanitis, Patanea y Auranitis; al sureste del lago de Galilea se encontraba Decápolis y Perea; más al sur del lado de este del Jordán. Jesús vivió la mayor parte de su vida en el distrito de Galilea, especialmente en la parte sur y cercana al lago de Galilea. Aunque Belén de Judea, en el sur, cerca de Jerusalén, fue el lugar de su nacimiento, la población norteña de Nazaret fue su hogar de crianza, donde se le rechazó por primera vez al comenzar su ministerio. Quizás la zona desértica que se encuentra al este del lago de Galilea fue el lugar donde el diablo lo tentó. En Capernaum, que sirvió como centro de operaciones de su ministerio, Jesús realizó muchísimos milagros, pagó impuestos y predicó el sermón sobre el pan de la vida. Se cree que en sus cercanías también predicó el sermón del monte. El mundo grecorromano. El cristianismo se originó y se desarrolló
dentro de los confines geográficos dominados por Roma, que abarcan la cuenca del mar Mediterráneo y áreas circunvecinas. Durante la fiesta judea de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre los judíos helenistas que provenían de muchas de esas regiones, incluso hasta la zona que hoy es Irak e Irán, Mesopotamia, Elam, Media y Parta. Esta es la macrorealidad social donde los primeros cristianos vivieron y donde la misión a los gentiles se desarrolló. El Imperio Romano en el poder. Los romanos ya habían ocupado y controlado el país por más de 60 años en el tiempo cuando Jesús nació. Su ministerio, muerte y resurrección ocurrió bajo la ocupación extranjera. La evangelización de Palestina, una buena parte de Asia Menor, Grecia, Italia y el mar Mediterráneo, y el establecimiento y desarrollo de las primeras iglesias fueron actividades que también se llevaron a cabo bajo el dominio del Imperio Romano. Finalmente, en el año 69 después de Cristo, Vespasiano se convirtió en emperador, y fue cuando sus ejércitos, al mando de su hijo Tito, destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Después que un grupo de judíos se refugió en la fortaleza de Masada por varios meses y la legión romana finalmente la tomó. Aculturación y transculturación forzada. La cultura griega, sin embargo, sobresale por encima de las demás, ejerció una poderosa influencia y dejó un legado enorme para los pueblos del orbe. Incluso después de desaparecer como imperio mundial, la helenización fue el proceso por medio del cual los griegos se dieron a la tarea de imponer poco a poco su estilo de vida económica, religiosa, arte, literatura, ética, lengua y sobre todo su poderío político. La fundación de ciudades griegas fue vital de importancia para el proceso de inculturación. La cultura griega no solo influyó a gran parte del mundo en aquellos entonces, conocido por más de 800 años, también supo asimilar aspectos culturales de algunos de los pueblos que conquistó, especialmente de Egipto. Los griegos fueron orientalistas. El encuentro entre la cultura griega y las de Oriente resultó en un sincretismo que especialmente se nota en el área de la religión. La independencia relativa de Israel, aunque no por mucho tiempo, la rebelión de los macebos contra los griegos interrumpe esta historia de dominio extranjera después de la caída de la monarquía clásica. En realidad no hubo otro periodo en la historia en que Israel gozara de autonomía política como relativamente ocurre con los macebeos y su descendencia. Bueno, el Nuevo Testamento. Para mí el contexto cultural donde se desarrolló el Nuevo Testamento fue judío helénico. El fundador en el Nuevo Testamento de la religión cristiana fue Pablo de Tarsa, y ahí encontramos las obras más antiguas, las cartas del apóstol Pablo. Las cartas paulinas estaban influenciadas del pensamiento griego, gnóstico, estoico y platónico. También encontramos las obras más judeocristianas o que realzaron más el valor de la ley judía fueron Mateo y Santiago. También las cartas pastorales en Primera y Segunda de Timoteo y Tito. También contiene el Nuevo Testamento las epístolas católicas universales Santiago I y Segunda de Pedro. Las obras que más tardaron en situarse en el canon fueron Santiago, Judas y Segunda de Pedro. El Nuevo Testamento contiene 27 obras y fue escrito en un lapso de 55 al 100 después de Cristo.
Las ciudades más importantes del Nuevo Testamento fueron Antioquía, Efeso, Roma, Alejandría, Tesalónica, Corintios y Filipos. El imperio que gobernó durante el ministerio de Jesucristo y Pablo y el tiempo del Nuevo Testamento fue romano. El cristianismo y el Nuevo Testamento se desarrolló geográficamente en el mundo del mar Mediterráneo. El Nuevo Testamento contiene ideológicamente varios puntos de vista donde corbijan varias tradiciones como la judía, judio-cristiana y helenista. Pablo fue el personaje del Nuevo Testamento más radical en cuanto a la salvación por justicia por fe y lo no necesario observar la ley judía. El contexto social del ministerio de Jesús fue agrícola y del apóstol Pablo fue urbano. Jesús de Nazaret y Pablo estaban más afiliados a la secta de los fariseos. Los autores del Nuevo Testamento fueron en gran medida seudónimos, autores desconocidos por la tradición, pero que escribían en nombre de los apóstoles originales. Las obras del Nuevo Testamento fueron canonizadas entre el 120 al 140 después de Cristo. El mensaje principal de la proclamación del Nuevo Testamento es la proclamación de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo como Mesías del Nuevo Testamento. Y eso aplica hoy porque nuestro cristianismo está basado en la fe. Nosotros vivimos bajo la gracia, no tenemos que ser circuncidados y no tenemos que hacer sacrificios para que nuestros pecados sean perdonados, puesto que Jesús, Él se sacrificó por nosotros, murió por nuestros pecados. Entonces eso aplica al tiempo en el que estamos ahora, ¿verdad? Y pues con Pablo, sus cartas, y por medio de Pablo es que nosotros también alcanzamos la salvación. Bueno, este es mi summary de cómo aplica el Nuevo Testamento a la vida, a lo que estamos ahora, ¿no? Que es lo que aplica a nosotros. Gracias.